Bien, gracias. Buenas con todos, con todas. Yo voy a, como de costumbre, aventurarme a decir una serie de ideas más o menos desordenadas, algunas utópicas, otras realistas. Y como vamos a conversar y a discutir, y aquí nadie tiene la verdad última, sino que creo que lo que nosotros queremos es ir construyendo algo, algún criterio conjunto, abierto además, no cerrado. Entonces voy a empezar y directamente al grano. No voy a hacer un diagnóstico porque si no me voy a demorar en eso y eso todos lo sabemos. Sino lo primero que yo plantearía es, ¿qué es lo que nosotros queremos realmente? ¿Estamos por la política o estamos por el país? Porque creo que hay una diferencia entre ambas cosas. Para mí el país significa una visión mucho más ancha, mucho más amplia. Y eso creo que nos lleva a examinar las posibilidades reales que tiene nuestro país y luego examinar las limitaciones que tiene, por supuesto, y cómo es que nosotros podemos aproximarnos a esas posibilidades. Entonces entro directamente en el asunto. Necesitamos alimentar a nuestra gente. Creo que el problema fundamental que tiene el Perú es la desnutrición crónica. No me voy a detener en cifras estadísticas porque eso lo sabemos. Y por supuesto nos encontramos frente a la contradicción y casi a la paradoja de que, pensando un poco utópicamente, tendríamos todas las posibilidades de producir alimentos no solamente para nosotros, sino para muchos otros países. Y tenemos gente que lo está haciendo. Estoy hablando de la pesca de consumo, la pesca artesanal. Estoy hablando de la agricultura familiar, productora de alimentos, especialmente granos andinos. Estoy hablando de la ganadería, que nosotros tenemos ahora desgraciadamente casi moribunda, pero que puede ser revivida en el inmenso altiplano que tenemos al sur y también en el altiplano que tenemos en el centro. Y creo que esa ganadería debería ser de camélidos. Hay cantidad de proyectos que se han experimentado en el Perú hace muchos años de producción de camélidos, cría de camélidos, no solamente para fibra, sino para carne, porque la carne del camélido, como la del cuy, es una carne que no produce colesterol. Es una de las carnes más sanas del mundo. Y esa cría creo que nos daría enormes posibilidades de alimentar a nuestra gente. Entonces, eso y muchas otras cosas más, porque también tenemos las piscigranjas que están produciendo en el lago, en el sur y también en el centro. Y por supuesto, los peces del Amazonas. Ahora, eso es una primera cuestión. Eso asegura alimentación tranquilamente, pero para eso tú tienes que convencer a la población peruana de que esa dieta es buena. Y tienes que lograr que abandone el pollo, que es totalmente dependiente de los Estados Unidos, dependiente del maíz amarillo duro y de todas las vacunas y drogas norteamericanas. Y tienes que abandonar el viejo proyecto industrial ya periclitado en el mundo, productor de plagas y de pestes, que es el sistema de cría en granja. Lo cual te lleva una vez más, por un lado, a la pesca artesanal y una vez más, no a la agricultura en gran escala, de criadero, sino a la agricultura familiar.
a la cual nuestra gente está acostumbrada porque parece hoy una tradición de cientos de años, que simplemente tienes que reencontrarte con ella. Ese es un punto. Primero. Segundo, ¿con quiénes? Yo siempre he pensado que hay que abrir la universidad agraria y además crear otras universidades agrarias. Y podríamos convertir el programa Beca 18 que creó Ollanta Humala, que es un excelente programa, pero desgraciadamente sin relación con la producción del país. Podríamos convertir Beca 18 ampliado en un gran programa de becas para hijos de campesinos, para que se tecnifiquen en una serie de universidades agrarias del Perú, empezando por la Universidad Agraria actual, la nacional, pero tendrías que fundar universidades y centros técnicos que en algunos casos ya existen, tecnológicos, agrarios, en todos los departamentos del Perú. Descentralizar la educación superior. Entonces, con eso, si realizas un programa grande, ambicioso, de cientos de miles de estudiantes en una red de universidades agrarias, tranquilamente tienes en un periodo de 5 o 6 años una primera promoción de hijos de campesinos que estarían en condiciones de tecnificar, pero no a la medida capitalista, no a la medida de la tecnificación, porque también de eso hay que salir, la tecnificación típica de la vieja tecnología que nos ha llevado al desastre en todo el mundo, que son los famosos paquetes tecnológicos de Monsanto y de Bayer, sino una tecnología y una agricultura cuidadosa del medio ambiente, para lo cual hay cientos de experimentos en el Perú. Desde avispas controladoras de insectos, trampas de luz controladoras de insectos y cientos de pruebas que se han hecho para el control de plagas sin recurrir a los químicos. Y entonces te estás liberando de Bayer y de Monsanto, que son los grandes enemigos del ambiente en el Perú. Ahora, también, además, lo que tienes es el tema de la energía. Y en el tema de la energía, también no hay que recurrir a la gran energía. Porque el Perú ha tenido una gran energía, la tiene, procedente de la enorme inversión que hizo Belaúnde y Odría, que hicieron Belaúnde y Odría en la central hidroeléctrica del Mantaro y toda la red que esa central hidroeléctrica tiene, más toda la energía petrolera producida por el petróleo que tiene plantas en todo el país. El Perú es un país que produce un exceso de energía en este momento, porque no puede consumirla. Y además, hasta cierto punto está bien que no la consuma, porque esa energía también, desde el punto de vista de la evolución de las ideas del desarrollo en el mundo, pertenece a una idea del desarrollo que ya es perjudicial, anticuada, obsoleta y que está reprobada en el mundo. Entonces tienes que reemplazar esa energía por energía eólica, energía solar, pequeñas centrales hidroeléctricas, en fin, una cadena variada, múltiple de fuentes de energía que el Perú puede perfectamente implementar a partir de sus comunidades de base, una vez más, educando para eso una generación de técnicos, hijos de campesinos, hijos de las poblaciones rurales. Entonces ya tienes ganadería, tienes agricultura familiar, tienes pesca de consumo, tienes energía. Y el otro gran punto es las comunicaciones, porque el Perú también necesita una enorme inversión en puertos y caminos. Pero por supuesto no los puertos y caminos en la concepción colonialista y colonizada de la cual somos presos, sino
una infraestructura que nos convierta en país. Bueno, hay un famoso, creo que es Rose, el que fue asesor de Kennedy primero y de Billy Clinton después, que decía, sin caminos no hay país, un país es sus caminos. Y el Perú no tiene caminos. El Perú tiene senderos y grandes autopistas que sirven solamente a los ricos y a las poblaciones urbanas. Pero no tenemos una red de caminos vecinales que perfectamente se puede implementar. Y esa red de caminos vecinales es una red que te va a dar ocupación a millones de personas. Vas a necesitar millones de personas para hacer una red de puertos para comunicación por mar y una red de caminos para comunicar todos los pequeños pueblitos de la selva. Caminos vecinales. Hace muchos años hicimos un cálculo, costaba máximo $10,000 por kilómetro lineal de un buen camino vecinal, solamente apisonado, no asfaltado, pero un buen camino. Mientras la carretera transamazónica te ha costado $500,000 por kilómetro lineal. Entonces, esa es la diferencia. Y eso lo puedes hacer. Y lo otro es cabotaje. Cabotaje. Así tenemos que comunicarnos por barco. Hay que reconstruir la red de cabotaje que el Perú tuvo en el siglo XIX y la primera parte del siglo XX, que acabó con Leguía. Porque Leguía hizo dos cosas terribles en el Perú. Acabó con los ferrocarriles, acabó con el cabotaje. Tienes que restaurar el cabotaje y tienes que restaurar los ferrocarriles. Tanto para el Perú como país, como para la ciudad. Lima, por ejemplo, con sus grandes avenidas, que no solamente estoy hablando de las avenidas de la Lima Pituca, sino de la Lima Popular. Estoy hablando, por ejemplo, de toda la vía Tupac Amaru, que son como casi 60 kilómetros, y la que conduce a Villa El Salvador, y del Sanjón. Ahí puedes poner perfectamente ferrocarriles, y la que conduce desde el Callao hasta Chosica y todo el este de Lima. En muchos casos, las líneas están tendidas. Y eso te va a aliviar totalmente el transporte, además de que te va a dar ocupación a miles de gentes. Entonces, vamos haciendo un resumen del asunto. Producción de alimentos, pesca artesanal, agricultura familiar, granos andinos, ganadería camélidos. Energía eólica, energía solar, pequeñas plantas hidroeléctricas, distintas fuentes de energía. Por supuesto, también vas a necesitar siempre la energía petrolera. No estoy tampoco pensando que la vas a eliminar totalmente. Caminos, redes vecinales, puertos para cabotaje. Tienes otro país. Ahí ya tienes otro país. ¿Cuántos miles de millones de dólares puede costar eso? Mira, con toda la enorme cantidad de plata que hemos gastado, eso no es nada. Eso no es nada. Perfectamente lo puedes hacer. ¿Y quiénes lo van a hacer? Tienes, insisto, que preparar a las nuevas generaciones. Y ahora, esas nuevas generaciones, repito, tienen que ser los hijos de los campesinos, los hijos de los pescadores artesanales, los hijos de los productores. Ahora, ese es un tema que tiene que ver
con el país profundo. Pero tienes un gran problema en el Perú, que son Lima y las ciudades intermedias, que están todas caminando al horrible modelo de Lima. ¿Qué haces ahí? No tengo idea. No tengo ninguna idea. Porque creo que las cosas han llegado a tal punto en Lima que tú necesitas en Lima redistribuir la producción, redistribuir el comercio, redistribuir los centros de trabajo para también renovar el transporte. Porque ¿por qué? Porque es lo que refleja la terrible desigualdad existente en el Perú, ¿no? Trabajan en Miraflores las personas que viven en Caraballo, entonces tienen que atravesar toda la ciudad para ir a trabajar a Miraflores. Ese modelo económico, ese modelo de producción y de servicios tienes que cambiarlo, lo cual significa descentralizar Lima. Bajo el modelo de Estocolmo, ustedes se van a reír, pero eso es lo único que te puedes hablar. ¿Cuál es el modelo de Estocolmo? Estocolmo es una ciudad, claro, muy pequeña, comparativamente con Lima, pero que está planeada y organizada de tal manera que es un conjunto de pequeñas ciudades. Tú tienes todo en cada distrito de Estocolmo. Tienes centro comercial, tienes escuela, tienes universidad, tienes todo. No necesitas ir a ningún lado. Claro, tienes un excelente metro con el cual te puedes ir al centro si quieres, pero en realidad no lo necesitas. Difícil convertir a Lima en un Estocolmo, pero tienes que guiarte al menos por el principio que tienes necesariamente que descentralizar Lima en términos de producción y de servicios. Ahora, ¿con quiénes vas a hacer eso? Para eso los partidos te resultan absolutamente inútiles, no te sirven para nada. Para eso tienes que trabajar fuera de la política partidaria. Y tienes que formar gente. Tienes que formar gente sistemáticamente, de la forma que he planteado, en unos 5 años, mínimo. Yo creo que hay que hacer una alianza de los sobrevivientes de las antiguas generaciones entre los cuales nos contamos nosotros, pues yo creo que somos sobrevivientes de la época que se pensaba el Perú, porque ahora ya no se piensa en el Perú para nada, ¿cierto? Todavía somos los tontitos que estamos pensando en el Perú. Bueno, este grupo de pequeños sobrevivientes que hay, tiene que empezar pues como Jesús a buscar apóstoles. Y esos apóstoles están todavía. Yo creo que hay 2 tipos de apóstoles. Los que son sobrevivientes como nosotros, que están desperdigados en todo el país, que han trabajado en épocas anteriores del Estado y que tienen una voluntad nacional, no una voluntad partidaria, por un lado. Y cuando te hablan de filosofía y esas cosas que yo no quiero hablar, y de psicología sobre todo, te hablan de la resiliencia. Es decir, en toda sociedad hay resilientes. ¿Quiénes son estos tipos resilientes? Tú tienes un barrio en que todo el mundo está en la droga y hay un tipo que no está, pues. No sabes qué pasó con él. No sabes por qué, no te explicas. Pero el tipo es impermeable a la corrupción. Eso no tiene explicación en psicología. Pero esos hay miles, ¿eh? Yo diría decenas de miles, quizás cientos de miles en el Perú. Incluso en los barrios más corruptos y más bravos. Estoy absolutamente seguro de que hay. Lo que pasa es que no los conocemos. Entonces, yo creo que tienes que empezar a buscar a esa gente a partir de los grupos que todavía están activos. Yo pienso, por ejemplo, en la gente de Tía María, en la gente de las rondas campesinas,
en la gente de las ollas populares de las señoras que están en los cerros de Lima, ¿no? Y así, hay mucha gente. Ahora, el problema es que nosotros no tenemos capacidad para movernos. Porque el otro problema es, no estamos hablando para un país en condiciones normales. Olvídense ustedes, yo creo que ya acabó el Perú anterior a la pandemia. Vamos a vivir con la pandemia. De todos modos. De todos modos. Hay ingenuos que creen que con la vacuna, le escuché a Sagasti el otro día decir que con la vacuna se soluciona todo. El compadre no sabe que la mejor vacuna te da solamente y te inmuniza solamente por 6 meses. Y no tienes asegurada la vacuna en los 6 meses siguientes, ¿es cierto? Y además, como decía el otro día un infectólogo, en este momento el Perú debe estar produciendo un montón de variaciones del virus. Porque lo que sucede en los países que no se vacunan es eso, lo que ha pasado en Brasil. Y por tanto estás tú navegando en un mar desconocido en este momento, ¿no? Y por supuesto todo lo que vamos a hacer va a ser en ese mundo. Un mundo muy parecido a este. Y tenemos que inventar y crear soluciones para eso. Y eso tiene que ver con la educación, con la cual, y con la salud, con las cuales voy a terminar mi exposición para poder conversar, porque primero que yo me he olvidado un montón de cosas ahora que estoy hablando, me voy a acordar cuando termine de hablar, entonces voy a necesitar hablar de nuevo y seguramente ustedes van a señalar un montón de vacíos que he dejado. Pero educación. El problema de la educación en Perú no tiene solución, olvidémonos. Nunca, ningún gobierno del Perú, por mejor intencionado que sea, va a poder pagarle a los profesores el sueldo que merecen. Es simplemente imposible. Tienes que inventar un nuevo tipo de escuela. Y hay que pensar seriamente en Internet. Y eso te lleva al otro tema. Es decir, tienes que llevar electricidad, agua potable, desagüe e Internet, además de caminos, a todo el país. Y tenemos que acostumbrarnos a que cuando hablas de infraestructura, estás hablando de eso. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir dedicar esos maestros que ahora están en la miseria, sobreviviendo, quejándose, con un malestar terrible, maltratados, a otras ocupaciones, que tienen que ver sobre todo también con la salud. Y con la salud tú necesitas armar una red y eso ya lo estoy repitiendo, en realidad ya me estoy pasando, pues todos lo sabemos, pero lo voy a repetir. Tú necesitas una red de salud de primer piso y para eso necesitas, igualito que necesitas preparar. Le acabo de mandar la última encuesta de Ixo de ahorita, láncela, que es primicia. Dale, Germán, dale. Buenas noches. No me querían dejar de entrar, pero me he metido por los palos. Ya, te acepto la interrupción. No es ninguna interrupción. Ah, ya. Ya, entonces estoy terminando, Germán. Bueno, entonces, ya me escuchan ahora, ¿no? Estábamos en el tema de la salud, que necesitas preparar también. Los cubanos en 4 años prepararon médicos, ¿eh? Cuando se fueron todos los médicos de Cuba. En 4 años los prepararon. Claro, no son lo ideal, pero entre no tener médico y tener un médico que sea capaz de hacerte atención primaria de salud, optas por ese médico. Pues necesitamos tener por lo menos 5 o 6 veces más médicos de los que tenemos para tenerlos en la punta del cerro. Y para eso, a esos sí tienes que pagarles bien. Mientras preparas médicos en el mismo sitio, en el mismo distrito. Y mientras creas ese sistema de salud, ¿no? Que no tiene que ser el modelo de la seguridad social actual, porque salud,
a la cual yo agradezco porque me ha salvado la vida un par de veces, pero es imposible también que llegue a todo el país. Tú tienes que pensar en otro sistema de salud mucho menos burocrático, mucho más fluido, ¿no? Que abarque todo el país, e igual en un sistema de educación que use mucho el internet, que use mucho a la gente práctica de cada lugar, porque tienes que incorporar a viejos campesinos, curiosos, como dicen en cada pueblo, curiosos. Yo estoy hablando sobre la base que hemos tenido en CEDER de una experiencia de 25 años. O sea, todo lo que estoy diciendo tiene base, no se me está ocurriendo. Entonces, en cada valle del Perú tienes los que se llaman curiosos. Esos tipos saben un montón. No tienen título, no tienen cartón. ¿Por qué no los vas a hacer que enseñen a las otras generaciones? ¿Por qué no les das valor educativo? Entonces, la educación tiene que ser un encuentro, tiene que ser una escuela abierta, no una escuela cerrada de aulas y carpetitas como la que es ahora. Eso es imposible. Además que es absolutamente desaconsejable. Tiene que ser una escuela libre, así como la que tiene en este momento, como la que tienen en Escandinavia, en Dinamarca y en otros países de Escandinavia. Claro, ellos la tienen porque son un país rico, pero tú puedes hacer una escuela pobre, abierta también. La tienes en el campo. En los barrios de la ciudad es más difícil por la delincuencia que hay, pero en los barrios tienes que hacer rondas urbanas y llamar a toda la enorme cantidad de adultos mayores que tienes e incorporarlos a esa vigilancia, ¿no? en las zonas urbanas. Entonces, yo creo que el Perú tiene que tener un aparato de institucionalizado, pero popular, poblado por todos esa gente del pueblo que está ahí esperando que la convoques, ¿no? Y eso, por supuesto, no la vas a tener fácil, porque todos sabemos lo que significa la minería informal, la droga, el narcotráfico. No estoy ignorando eso, sino lo que creo es que la lucha que te espera los próximos años en el Perú va a ser entre este Perú resiliente, ¿no es cierto?, organizado, institucionalizado, pero no a la manera de las instituciones burguesas, sino de la institución popular, con ese otro país corrupto, podrido, ¿no?, del cual nosotros tenemos que salir. Pero bueno, estas fueron unas cuantas ideas un poco desordenadas. Si quieren podemos conversar con cada una de ellas. Cada una de las cosas que les he dicho tiene experiencias anteriores, tiene base, ¿no? Como le digo, no son tonterías que se me ocurren. Y bueno, podemos, y creo que debemos, y va a ser muy agradable si conversamos sobre todo esto en los minutos que siguen, ¿no? Muchas gracias. Lo que a mí me quedaría decir, aparte de que, por supuesto, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, es que hay algo que me olvidé, y es que en el Perú también hay una gran experiencia del cómo hacer. Y eso tiene que ver con todas las promotoras de salud, por ejemplo. Hay cientos de promotoras de salud que ahora están desactivadas. Yo no sé por qué no las han llamado para la pandemia. Cientos. ¿Quiénes son las promotoras de salud? Son mujeres de los barrios y de los caseríos que cooperan con los servicios médicos. Y también hay en Bolivia una experiencia larga anterior a Evo, de cooperación entre la medicina llamada tradicional y la medicina profesional. Esto tiene que ver porque es muy difícil que nosotros podamos contar con médicos o con médicas para todo el país. Eso va a demorar. Y aún si lo consiguiéramos, es muy caro.
Entonces hay formas de sustituir eso, ¿no? Y lo otro tiene que ver con el financiamiento. Es obvio que eso tiene que ver con una reconfiguración gradual de la base impositiva del Perú, que tiene que afectar a todos, necesariamente a pobres y a ricos. Sobre eso podemos hablar en alguna otra ocasión, ahora sería largo. Y lo último, y ya con eso termino, es la ciencia. Algo que hay que hacer en el Perú es hacer un matrimonio indisoluble para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, entre lo llamado tradicional y lo científico, y la tecnología de última generación. Eso se está haciendo en otros países y el Perú debería hacerlo. El Perú debería tener muchos científicos. ¿Por qué? Porque la posibilidad de conseguir financiamiento a partir de una renovación de las exportaciones que nos libere de la minería solamente puede ser vista a través de la ciencia y la tecnología. Y si el Perú combina todo lo que tiene, riqueza agrícola y ganadera y pesquera, con la ciencia y con la tecnología, sin duda vamos a poder reemplazar esa horrible base de consecución de divisas que tenemos, que nos hace dependientes y nos obliga a un plan contaminador del país por otro tipo de base que sea sana y que además estaría en consonancia con todo lo que se está tratando de hacer en el mundo hoy día, ¿no? Porque también hay que decir que el Perú sigue teniendo una economía que ya es obsoleta en el mundo. Estamos en la prehistoria en el mundo nosotros en relación a todo lo que se está haciendo y lo que se quiere hacer en este momento.